causa, y hasta ahí es lo que veríamos hasta antes del parcial. Bien, vamos a proyectar para que puedan seguir lo que es objeto. ¿Lo pueden ver allí? Sí, Sí, se ve. Sí, se ve, profe. Bueno, bárbaro. Cualquier duda que tengan, me interrumpen. Bien, podemos entonces a tratar el tema de objeto. La clase que viene veremos el tema de causa, que son dos temas que se encuentran en cierto modo conectados. ¿En qué sentido? En el sentido de que tanto el objeto como la causa hacen referencia al contenido del contrato, es decir, aquello que se pretende regular, aquello que se pretende tratar en el contrato, desde la perspectiva de su contenido material y de su finalidad o aquello que las partes se proponen hacer con el contrato. ¿Por qué? Vamos a considerar por qué el contrato, digamos, la ley se ocupa de regular el objeto y por qué se trata de regular la causa. Que a veces, como vamos a ver, son, digamos, dos elementos del contrato que en teoría, digamos, se distinguen, digamos, con cierta sencillez desde lo teórico, desde lo práctico a veces es difícil precisar esto del objeto y de la causa. ¿Por qué? Porque en el fondo son dos herramientas que el legislador incluye como elementos del contrato que deben reunir determinados requisitos o determinadas condiciones, que hoy vamos a ver cuáles son, por lo menos en relación al objeto. ¿Con qué propósito? Bueno, en el fondo es con el propósito de controlar o de someter a cierto escrutinio los contratos que celebran los particulares a los efectos de prestar de alguna manera los recursos del ordenamiento jurídico, en el fondo los recursos del Estado, al fin de cuentas la fuerza del Estado para ejecutar esos contratos. Entonces, es como que el legislador o el Estado se reserva, en cierto modo, a través del Poder Judicial, la facultad de revisar el contenido del contrato en cuanto es el objeto o hacia la causa, o a través del elemento objeto y a través del elemento causa, de revisar ese contenido antes de decidir prestarle la fuerza ejecutoria del Estado al acuerdo entre los particulares. O dicho al revés, el contrato en última instancia, o la fuerza que tiene el contrato en última instancia, depende de la fuerza que le presta el Estado para hacer valer esas obligaciones que están en el contrato, o esa composición de intereses que está reflejado en el contrato. Las partes en el contrato ejercen su autonomía y establecen determinada composición de sus intereses a través de ese instrumento que llamamos contrato, o esa herramienta que llamamos contrato. Ahora, ese contrato tiene la gracia para las partes de que obliga a la contraparte y obliga a la parte que lo ha firmado. Es decir, esa composición de intereses que las partes reflejan a través del contrato, ese interés que tiene una parte en recibir, por ejemplo, un bien en locación, y el interés que tiene la otra parte en cobrar un alquiler por el bien que se da en locación, con todo el demás, digamos,
las demás prestaciones y obligaciones accesorias a esa relación. Bueno, eso, la gracia que tiene esa composición de intereses es que, digamos, el Estado le presta su fuerza ejecutiva, le presta digamos, el imperium del Estado para hacer ejecutar ese contrato en el caso en que alguna de las partes no lo ejecutara voluntariamente. Entonces, lo que de alguna manera el Estado se reserva es la facultad de revisar algunos aspectos de ese contrato antes de prestarle su fuerza ejecutoria. Y ahí es donde viene el objeto y la causa. ¿Qué es lo que dicen las normas jurídicas? Las normas del Código Civil y Comercial, en definitiva, lo que dicen es, bueno, el contrato va a ser válido, en otros términos, el contrato va a poder ser ejecutado ante los tribunales y el Estado le va a prestar su fuerza o su imperium para ejecutar ese contrato en la medida en que su contenido reúna ciertas condiciones que la ley considera mínimos para que ese acuerdo de voluntades, digamos, reúna los méritos necesarios mínimos para que el gobierno preste su tutela o preste sus herramientas para hacer valer ese contrato. Es decir, en otras palabras, no cualquier contrato va a ser ejecutable. Solamente van a ser ejecutables aquellos contratos que son válidos. ¿Y cuándo son válidos? Bueno, cuando reúnen los elementos que la ley establece para que lo sean. Y entre esos elementos, en lo que hace a su contenido, es decir, lo que las partes están regulando, se divide en objeto y en causa. Entre nosotros, como ya les dije al comienzo, esta distinción de objeto y de causa, bueno, tiene una razón histórica, tiene este propósito último que es permitir un cierto control por parte del tribunal que va a llevar adelante digamos, una pretensión de cumplimiento de un contrato. Y esta dificultad, si uno lo quiere ver así, de distinguir el objeto y la causa, ha sido a tal punto, digamos, reconocida por la doctrina que, bueno, en el derecho comparado, en algunos países o incluso en algunas, digamos, proyectos de unificación de legislación internacionales, han conducido a de alguna manera unificarlo en la expresión justamente contenido. Es decir, se evalúa el contenido del contrato sin distinguir tanto entre lo que es objeto y lo que es causa. Lo que se pretende es que el contenido sea un contenido meritorio de tutela porque ese contenido persigue un fin, digamos, razonable, un fin útil, y es un fin que no se contradice o no contraría los fines del ordenamiento. En el fondo es un fin lícito, es un fin útil y es un fin lícito. Entonces, ese propósito útil y lícito, evaluado a través del objeto o a través de la causa, o como les digo, en las nuevas tendencias, a través de lo que sería un contenido sin distinguir tanto entre objeto y causa, como es, por ejemplo, la última reforma al Código Civil francés, bueno, digamos, permite este control. Entre nosotros, el Código Civil y Comercial se ha mantenido fiel a la tradición de dividir o de distinguir entre los objetos, entre los elementos, perdón, objeto por un lado y causa por otro. ¿Qué es esto ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí.
¿Qué es esto del objeto? Como habíamos hablado en una de las primeras encuentros que tuvimos, recordemos que el Código Civil y Comercial mantiene esta, digamos, eh, clasificación o esta categoría del negocio jurídico, del acto jurídico en general, y dentro del acto jurídico el contrato como un acto jurídico o un negocio jurídico particular, cuyas, digamos, diferencias específicas o especificaciones dentro de la categoría más amplia del negocio jurídico están dados por la bilateralidad y por la patrimonialidad. Entonces, esta particularidad, digamos, de que el código regula por un lado los negocios jurídicos en general y por el otro lado una especie particular del negocio jurídico, como es el contrato, hace que tengamos distintos, digamos, planos del ordenamiento. Por un lado, tenemos a nivel más general lo que disponen los artículos 279 y 280 del Código Civil comercial, que están ubicados en la sección del negocio jurídico o del acto jurídico. Y allí el artículo 279 es el artículo, yo les diría, crítico en esta materia. El artículo 279, que como les digo, se refiere al objeto del acto jurídico, dice que el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral o a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Esta, como le digo, es la disposición básica en materia de objeto. ¿Por qué? Porque si bien está ubicado en la sección del acto jurídico, en la norma correspondiente o en el capítulo correspondiente a objeto en la parte de contratos, el artículo 1003 remite a este artículo 279 porque dice que se aplican al objeto del contrato las disposiciones de la sección primera, capítulo quinto, título cuarto del libro primero del Código, que es justamente esta, donde se encuentra ubicado este artículo 279 y el siguiente, que es el 280. Entonces, en la parte de contratos tenemos una remisión. Lo único que agrega este artículo 1003, en consonancia con el 279, es que el objeto debe ser lícito, posible, determinado, determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial. Es decir, rebobinando, el artículo 1003 remite a la definición de objeto, a lo que dispone el artículo 279 en materia de objeto del acto jurídico, y luego agrega requisitos específicos de ese objeto en cuanto dispone que debe ser lícito, determinado, determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando ese interés no sea patrimonial. Entonces, tendríamos la definición de objeto en la parte, por decir de alguna manera, que es la definición. Ahora vamos a ver que es una definición un poco no tan clara, si se quiere. En el 279, el 1003 remite al 279 agregando algunos requisitos adicionales que de alguna manera ya se desprenden del 279, por lo menos en cuanto a lo que hace a la licitud y a la posibilidad. Y después hay una playa de artículos en el código que específicos en cada, no sé si en cada, pero en muchos de los contratos particulares que yo les he enumerado ahí en la filmina al simple efecto enunciativo,
donde se habla del objeto, se establecen requisitos específicos del objeto para cada contrato en particular. Entonces tenemos tres órdenes en este esquema normativo. Un orden que refiere al acto jurídico o al objeto del acto jurídico en general, una referencia genérica en materia de objeto en la parte de contratos, en el artículo 1003, que remite al 279, y después artículos especiales aplicables a cada distinta categoría contractual. ¿Qué es esto del objeto? Hubo, digamos, y sigue habiendo, a pesar de que el código da alguna orientación un poco más precisa, pero vamos a ver que no lo es del todo. ¿Qué es esto del objeto del contrato? Primero, la doctrina clásica francesa, Pottier, por ejemplo, y los autores que lo siguieron, identificaban al objeto del contrato con el objeto de la obligación que el contrato creaba. Esto supone varias cosas. Primero, que el contrato tiene, digamos, por efecto, por destino, crear obligaciones. Así, ese era el criterio restrictivo, por decirlo de algún modo, que adoptaba Pottier y que siguió el Código de Napoleón, es decir, que el contrato era fuente de obligaciones. Como sabemos, entre nosotros eso ya no es tan así, en el sentido de que no es exclusivamente fuente de obligaciones, sino que tiene otros propósitos más. Entonces, en ese esquema la teoría de Pottier podía ser defendible, es decir, había una especie de confusión entre el objeto de la obligación y el objeto del contrato que creaba esa obligación. Entonces, si el contrato era un contrato de compraventa, por ejemplo, y había una obligación de pagar el precio, el objeto del contrato era y de entregar una cosa, el objeto del contrato era la cosa que se iba a entregar y el precio que se tenía que pagar. Es decir, los objetos, digamos, materia de las prestaciones que constituían o que estaban relacionadas con las obligaciones que el contrato creaba. Entonces el contrato creaba una obligación, esa obligación tenía un objeto y entonces el objeto del contrato y el objeto de la obligación era el mismo. Ese es un poco el razonamiento de la doctrina de Pottier. Más adelante, otros autores empezaron a notar que entonces digamos, si tomaba esta doctrina tal como lo planteaba la doctrina clásica, entonces el objeto parecía ser, el objeto del contrato parecía ser algo superfluo, porque coincidía con el objeto de la obligación, era la misma cosa y no se sabía bien de qué se estaba hablando. Entonces, estos autores prefirieron suprimir la referencia al objeto del contrato porque entendían que el objeto del contrato en realidad no existía, lo que el contrato tiene es efectos, pero no objeto. Entonces, su efecto era la creación de las obligaciones. Acuérdense que seguía vigente este concepto restrictivo de contrato como fuente de obligaciones. Entonces, se entendía que el contrato no tenía un objeto, porque lo que tenían objeto realmente eran las obligaciones que se creaban, y que entonces había que hablar de efecto del contrato y no de objeto del contrato. Más adelante, digamos, aparecieron teorías que en cierto modo combinaron las dos cosas y que sostenían que el contrato tenía un objeto que se dividía en objeto mediato y objeto inmediato. El objeto inmediato del contrato, así lo defiende, por ejemplo, López de Zavalía, que es un autor nacional, sostenía que el objeto inmediato del contrato eran las obligaciones creadas
y el objeto mediato eran el objeto de las obligaciones creadas por el contrato. Con lo cual había un primer escalón donde el objeto y el efecto se confundían, este era el objeto inmediato, y había un segundo escalón un poco más lejano que hablaba de un objeto mediato, y ese objeto mediato se encontraba por referencia a las obligaciones creadas. Con lo cual, en el fondo, esta teoría parece, en cierto modo, combinar las dos ideas anteriores. Es decir, la teoría de Pottier y la de Molon. Ahora, estas posturas, por cualquiera sea el valor que puedan tener en el derecho comparado, entre nosotros, digamos, crujen un poco por varias razones. Primero porque eh, esto podría tener algún valor en aquellos derechos donde el contrato se limita o se limitaba a ser nada más que fuente de obligaciones. Pero como perfectamente ya sabemos nosotros, el contrato en nuestro país, y no desde la sanción del Código Civil y Comercial, sino desde antes, pues ya el código original era amplio en este sentido, disponen que el contrato es el acto jurídico bilateral por la cual las partes manifiestan el consentimiento para crear obligaciones o relaciones jurídicas, pero también para regular, para modificar, para transferir o para extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, eh, digamos, existen distintos contratos que no tienen que ver con la creación de obligaciones, que no se crean obligaciones a través del contrato. Por ejemplo, el contrato el distracto o contrato por el cual se rescinde otro contrato anterior, es un contrato que extingue relaciones, no que las crea. O el contrato por el cual se nova una obligación es un contrato por el cual se extinguen relaciones jurídicas. O un contrato por el cual se modifican obligaciones preexistentes, no crea ninguna obligación, modifica el alcance de una obligación anterior. O el contrato de cesión, por ejemplo, transfiere obligaciones y derechos, no crea nuevos derechos y obligaciones. Entonces, digamos, bajo la perspectiva de nuestro derecho, el objeto del contrato no puede circunscribirse al objeto de obligaciones por la sencilla razón de que hay muchos contratos que no se refieren a obligaciones, no crean obligaciones, sino que tienen, digamos, una perspectiva mucho más amplia. Entonces, en nuestro derecho, tanto bajo el Código original como bajo el Código nuevo, el artículo 279, que es el que nos da un poco la pauta sobre esto, nos está remitiendo a hechos y a bienes. Repasemos de nuevo el artículo 279. Dice que el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral o a las buenas costumbres, al orden público, lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por motivos especiales se le haya prohibido que lo sea. Con lo cual, acá hay una referencia bastante o bien explícita a en qué debe consistir en principio y como regla general el objeto. El objeto se refiere entonces a hechos o a bienes. Son las dos referencias a las que alude este contrato. Bueno, los hechos no aparece, digamos, la definición de hecho es la que conocemos eh, como tal. La definición de bienes sí tiene una definición específica. Bueno, digamos, hay una definición en el artículo 16, que entiende por bienes, bueno, cualquier derecho
sobre que pudiera tener algún, susceptible de valor económico. Entonces, los bienes incluyen los bienes materiales, que, como son las cosas, así lo define el artículo 16, y los bienes inmateriales, que son los créditos o cualquier otro bien susceptible de valor económico, aunque no tenga materialidad. Con lo cual, entonces tenemos a los bienes y a los hechos como, los bienes o los hechos a los cuales el contrato se refiere como su objeto. Entonces, de alguna manera, tenemos alguna aproximación a la teoría clásica en el sentido de que al hablar de hechos, bueno, hechos se está refiriendo a algo que hay que hacer, y cuando se está refiriendo a bienes, se está refiriendo a cosas o a bienes intangibles o inmateriales que hay que entregar o poner a disposición de la otra parte. Con lo cual, digamos, en este sentido, el objeto del contrato se concentra en aquellos servicios o actividades que hay que prestar, o en aquellos bienes o en aquellas cosas que hay que transferir o entregar. Ese es un poco, digamos, el concepto de objeto que tenemos en nuestra legislación, y entonces desde el punto de vista de los ejemplos, bueno, digamos, si ustedes estamos hablando de un contrato de cesión por el cual se transmite la titularidad de un crédito, bueno, el objeto va a ser ese crédito, y si esa transmisión de un crédito o de un derecho se lo hace por un precio, también ese precio va a integrar el objeto del contrato. Es decir, en el fondo, pese digamos, a las críticas que la teoría clásica ha despertado, en el fondo, para la gran mayoría de los casos, el objeto se resume en las prestaciones o en los servicios que deben prestarse, y para el caso de contratos que tienen ese objeto, y las cosas que deben entregarse, ya sean materiales o inmateriales, para los contratos que se refieren a bienes materiales o inmateriales. Esa es digamos, la mayoría de digamos, o muchos de los contratos. Vamos a ver que en la compraventa es así, en la cesión es así, en la locación de bienes es así, en la prestación de servicios es así, en el contrato de obra también. Hay algunos contratos que, bueno, que presentan, contratos especiales que presentan alguna peculiaridad. Por ejemplo, bueno, un contrato extintivo. Supónganse, contrato extintivo es un contrato que ya les mencionaba antes, por ejemplo, una rescisión. La rescisión es un contrato, o el distracto, la rescisión bilateral o el distracto, es un contrato por la cual las partes se ponen de acuerdo para dejar sin efecto un contrato anterior. Supónganse que estamos en presencia de un contrato de alquiler, en el cual, bueno, todavía está en vigencia un contrato de largo plazo, supongamos de 8 años, y en el año 6 las dos partes se ponen de acuerdo en terminar el contrato, porque una quiere recuperar la tenencia del bien y la otra no le interesa seguir alquilando porque se compró una casa. Entonces, en ese caso se juntan y celebran un contrato de rescisión, un acuerdo de rescisión por el cual las dos partes se ponen de acuerdo para dejar sin efecto el acuerdo, el contrato de arrendamiento todavía vigente. Entonces, ese acuerdo de rescisión, ese distracto, es un contrato. Es un contrato
por el cual se pone fin a un contrato anterior. Bueno, ¿cuál es el objeto de ese contrato? Bueno, el objeto de ese contrato en realidad es el contrato de arrendamiento que se está dejando sin efecto. Es esa la materia sobre la cual trata el contrato. Entonces ahí probablemente sea difícil encuadrar el objeto en un hecho o en una cosa, porque de lo que estamos, o en un bien, porque de lo que estamos hablando es de un contrato que podría calificarse como un bien, pero, digamos, tiene sus peculiaridades. El objeto en ese caso es el contrato que se está extinguiendo. ¿eh? Lo propio pasaría, por ejemplo, en un contrato aclaratorio o reglamentario, por ejemplo. Un ejemplo de contrato eh, reglamentario podría ser, eh, para seguir con el contrato, o aclaratorio, para seguir con el contrato de arrendamiento, supongamos que hay un arrendamiento este, por ejemplo, de una planta o de una, sí, de una planta, por ejemplo, una planta industrial, y entonces, o de un inmueble que contiene una planta industrial, se arrienda por 8 años y supongamos que al año quinto empiezan a suscitarse dificultades entre las partes respecto de la interpretación de alguna disposición o de la forma en que, por ejemplo, debe llevarse a cabo el mantenimiento de determinadas instalaciones por parte de una de las partes, el locador, por ejemplo, o el locatario, según haya sido quien haya asumido esa obligación. Entonces puede hacerse un segundo contrato en el cual se aclare el alcance de obligaciones que existían en el contrato anterior o se reglamente el cumplimiento de alguna de esas obligaciones. Por ejemplo, se establezca que el mantenimiento debe hacerse de una forma determinada o no, con determinada frecuencia, con determinada profundidad, que puede ser tercerizado en un especialista que se dedique a eso. Bueno, distintas modalidades. Allí, en esos casos, esos contratos aclaratorios o reglamentarios de un contrato anterior tienen por objeto ese contrato anterior. Ahí, digamos, no se está eh, probablemente creando nuevas obligaciones, se está ampliando el objeto de nuevas obligaciones, se está complementando el contrato, se está aclarando alguna duda. Bueno, en ese caso, el objeto también es más difícil de precisar. No estamos hablando de una cosa, ni tampoco necesariamente estamos hablando de un servicio, estamos hablando de una modificación contractual. Lo propio podría suceder con el contrato de cesión de herencia. Allí, bueno, la herencia es una universalidad, ¿no es cierto? O una parte alícuota de una universalidad. El contrato de cesión de herencia es el contrato por el cual un heredero, antes de que se haga la partición, es decir, durante la etapa de indivisión hereditaria, bueno, cede a alguien los derechos que tiene sobre su porción hereditaria. Sin que haya todavía una adjudicación o partición de los bienes. Recibe una parte alícuota de una universalidad que todavía no se sabe bien, digamos, o puede no saberse bien de qué está compuesta, porque puede haber deudas, puede haber bienes que estén en disputa, lo que sea. Pero en definitiva, el objeto no son bienes determinados, sino una universalidad o una porción o porcentual de una universalidad. En esos casos, bueno, también es difícil hablar de que estamos en presencia de una cosa o de un hecho, porque lo que estamos, el objeto del contrato en ese caso es la herencia indivisa todavía. Bueno, ¿se entiende hasta acá?
Sí, profe. Sí, Profe. profe. Sí. Vamos bien. Bueno, cualquier cosa me dicen porque, pues, digamos, a lo mejor vamos muy rápido. De todas maneras, hay también disposiciones en el código que ya uno podría decir que se utiliza la expresión objeto en un sentido totalmente distinto al que venimos diciendo y, y se lo aplica, digamos, como sinónimo de otra cosa. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el artículo 1066 del Código Civil y Comercial, que está ubicado en la sección de interpretación de los contratos, dice que si hay dudas sobre la eficacia del contrato o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darle efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlo con el alcance más adecuado al objeto del contrato. Es decir, si hay varias interpretaciones posibles de una cláusula, corresponde entonces entenderlas o entender el alcance o el sentido de esas cláusulas como el más adecuado al objeto del contrato. ¿Y qué es lo que está queriendo decir aquí la norma? ¿Qué quiere decir con objeto? En realidad acá no está aludiendo al objeto en el sentido de los hechos o las cosas que son materia del contrato. Se está refiriendo al objeto en el sentido de la finalidad o del propósito de las partes. Entonces ahí, profesor, hablaría más de la causa que del objeto, ¿no? Claro, hablaría más exactamente, estaría hablando más de la causa que del objeto. Con lo cual, lo que les quiero referir es que en este caso está usando la expresión objeto en un sentido que no es, el que venimos diciendo, pese a que hay una definición de objeto y un capítulo sobre el objeto, bueno, acá lo está utilizando en un sentido que no es el técnico. Por ejemplo, el artículo 1114 del código también tiene un sentido distinto. Ahí se está refiriendo a la prestación. El artículo 1197 también, bueno, van a poder, yo les he citado allí varios artículos donde la ley, digamos, se refiere al objeto en un sentido distinto al objeto con el alcance que está definido en los artículos 1003 y 279 del Código Civil. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y esas inconsistencias a qué se deben, digamos, a la hora de aludir a tantas connotaciones distintas? Bueno, se debe probablemente a alguna inconsecuencia del legislador. Como dijo la compañera antes, la verdad es que el artículo, por ejemplo, 1066 hubiera sido más propio que el legislador hubiera dicho, en vez de objeto, hubiera dicho causa o propósito, no sé, o finalidad, algo, digamos, que tuviera más una expresión, una definición más lógica. Es un defecto de técnica del legislador. Que no, lo que les quiero puntualizar acá no es solamente por una cuestión de hacer hincapié en los defectos, sino que tengan en cuenta que la definición de objeto, hay como del objeto del contrato, hay como un núcleo que es bastante claro para un conjunto de situaciones. Y a eso se refieren los hechos o bienes. Y ese conjunto tiene que ver, como les mencionaba, con la compra-venta, la locación, la prestación de servicios, la locación de obra, la permuta, la cesión. Digamos, hay un conjunto de contratos quizá muy frecuentes o los contratos modélicos. Muchas veces, muchas definiciones del código
tienen que ver o se aproximan o toman sus elementos del contrato madre, el contrato básico. ¿Cuál es el contrato básico? Es la compraventa, es el contrato en el que, bueno, todo el mundo piensa en principio. Y entonces es como que las reglas están medio armadas, las reglas de la parte general, en muchos casos, están armadas sobre la base del contrato de compraventa. Entonces, el contrato de compraventa es el modelo sobre la matriz sobre el cual bueno, se han volcado muchas definiciones, entre ellas la de objeto, claramente. Entonces, esa definición que aplica para la compraventa aplica para muchos otros contratos. Pero ya vimos que hay muchos contratos en los que ya empieza a hacer un poquito de ruido la definición de objeto entendido como hechos o bienes. Para la compraventa, la locación, para todo eso entra en locación de servicios, para todo eso entra bien. Cuando empezamos a introducir los contratos extintivos, los contratos modificatorios, los contratos reglamentarios, la cesión de herencia, ya empezamos a que el objeto hay que entenderlo en un sentido un poquito más flexible. Es decir, cuando hablamos de hechos y hablamos de bienes, dentro de los bienes tenemos que estarnos refiriendo a si es un contrato modificatorio, que el objeto es el contrato que se está modificando, o si es un contrato extintivo, es el contrato que se está extinguiendo. O cuando hablamos de bienes tenemos que extenderlo a una universalidad cuando hablamos de cesión de herencia. Pero todavía estamos dentro en la primera parte, digamos, estaríamos dentro de un núcleo claro, hechos y bienes. Después hay un conjunto de otros contratos en los cuales tenemos que estirar un poquito ese concepto de hechos o bienes para meter otras cosas, por ejemplo, las universalidades, como les estoy diciendo, pero no nos apartamos todavía del concepto de objeto como parece venir dado por el artículo 279.1003. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que el objeto es la materia sobre la cual trata el contrato. Hechos o bienes, materia sobre la que trata el contrato. En principio sí, son hechos o bienes. Ahora, esa materia sobre la que trata el contrato, hay contratos en los que es difícil decir que son hechos o bienes y son estos ejemplos que les estoy diciendo. Pero ya más alejado todavía de esto, y por eso podemos decir que son inconsistencias, hay disposiciones de la ley donde se está refiriendo al objeto, pero no se está refiriendo al objeto ni como materia del contrato, ni como hechos o bienes, ni como esta otra extensión o proyección un poquito más lejos de este núcleo que vimos con estos ejemplos que les acabo de decir. Y entonces ahí es cuando uno podría decir, bueno, se está hablando de un objeto en un sentido impropio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otra cosa. Cuando hablamos de, por ejemplo, en el 1066, que debe interpretarse de acuerdo con el objeto, bueno, está hablando de que debe interpretarse de acuerdo con la finalidad o con el propósito de las partes. Y uno tiene que pensar que el objeto es la materia y la causa es la finalidad o propósito, bueno, entonces pareciera que el 1066 no se está refiriendo al objeto, sino que se está refiriendo a otra cosa, se está refiriendo no al objeto, sino que se está refiriendo más bien a la causa. Lo propio no podría decir, por ejemplo, para seguir con otro ejemplo, el del artículo 1197. Ese artículo está en el contrato de locación. Y lo que dice es que el tiempo de la locación, cualquiera sea su objeto, no puede exceder de 20 años para el destino habitacional y de 50 años para los otros destinos. Bueno, ahí se está refiriendo a cualquiera sea su objeto en el sentido del destino. O en el artículo 1203 dice que si también para la locación, que si por caso fortuito fuerza mayor el locatario se viera impedido de gozar de la cosa o esta no puede servir para el objeto de la convención,
para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato. Es decir, si por caso fortuito o fuerza mayor el locatario se ve impedido de usar y gozar de la cosa y esta no puede servir para el objeto de la convención, el objeto de la convención acá también está hablando del destino al cual, o el destino que se le iba a dar a la cosa en materia del contrato. Este artículo que les estoy mencionando, por ejemplo, se usó para intentar o para dejar sin efecto, por ejemplo, contratos de locación de negocios en la época en que por la cuarentena se obligaba a cerrar negocios. Entonces, por ejemplo, si un negocio debería permanecer cerrado por una disposición administrativa durante mucho tiempo, bueno, esta norma, el 1203, permitía, digamos, el locatario, el arrendatario, se veía impedido gozar de la cosa, o esta no podía servir para el objeto de la convención. El objeto de la convención era lo que definía. ¿Y por qué era relevante? Porque si no hablamos del objeto de la convención entendida como destino, como propósito, y no como objeto, el objeto como cosa estaba a disposición del inquilino. Es decir, el local estaba a disposición del inquilino. Lo que pasa es que el objeto o el destino, que era destinarlo a un comercio, no podía ser ejercido porque había una disposición administrativa que frustraba entonces el destino del bien. Entonces, eso era lo que permitiría, digamos, rescindir o modificar el contrato. Entonces, miren ustedes como la expresión objeto, si uno la entendiera en ese artículo 1203, la entendiera como objeto en el sentido del artículo 279, como cosa, bueno, el inmueble estaba a disposición. No había ninguna frustración del objeto, porque el objeto seguía siendo el mismo. Por eso es que en 1203 no debe interpretarse como objeto en el sentido de cosa, sino como destino. Entonces, como destino, sí se frustra el destino. Entonces, hay que darle a ese artículo, corresponde darle una interpretación lógica de lo que se está queriendo decir con ese artículo. Se está queriendo decir que por un caso fortuito de fuerza mayor, la cosa arrendada no pueda ser utilizada para el destino previsto. Entonces, por más que yo tenga un inmueble que lo puedo usar para vivir adentro, si el destino es un destino comercial, no puede ser utilizado, el destino es lo que se está frustrando, por más que se diga que es el objeto. ¿Se entiende? Sí. A lo que voy con esto entonces es que, para recapitular un poquito, el objeto entonces es la materia sobre la que versa el contrato. Esa materia, como regla, son hechos o son bienes, según dice el código. Hay contratos en los cuales hay que hacer un poquito más flexible esa definición para meter dentro de esa materia del contrato un objeto que no necesariamente puede calificar como hecho o bien. Puede ser algo distinto, como puede ser un contrato, salvo que uno lo pudiera meter dentro del concepto de bien o una universalidad. Y después tenemos un conjunto de disposiciones que usa directamente la palabra objeto en un sentido impropio. Y entonces tenemos que interpretar esas normas no en el sentido de objeto como hecho o cosa o como materia del contrato, sino como otra cosa, como destino, como propósito, como causa, como finalidad, etc. Bien, entonces, definido lo que es el objeto como materia del contrato, vamos a ver qué condiciones tiene que reunir este objeto. Acuérdense que siempre estamos en que hay un juez, hay un intérprete que se está metiendo dentro del contrato para ver si la materia que está regulando el contrato es una materia
que merece la tutela del juez para hacer ejecutar ese contrato. Entonces el objeto, según este artículo 1003, debe reunir 4 condiciones. Posibilidad, el objeto debe ser posible, determinación, licitud y patrimonialidad. Cada una de estas condiciones tienden, en cierto modo, a defender propósitos distintos. Lo de la posibilidad y determinación tiene que ver con la utilidad y el sentido del contrato. Entre las partes, no necesito salirme del contrato. Es decir, si yo hago un contrato que el objeto no es posible, estoy haciendo un contrato inútil. Un contrato que no cumple ni puede cumplir con ningún objetivo propio de tutela. Por eso lo dejo de lado. Si el objeto es la determinación, apunta a que el contrato tenga la precisión mínima para que se sepa qué es lo que las partes tienen que hacer y dejar de hacer para saber si el contrato puede cumplirse o no se puede cumplir. Si el objeto o lo que se está pretendiendo regular en el contrato como objeto es tan poco determinado que no se sabe lo que las partes tienen que hacer, porque no han sido precisas las partes, al punto tal de que el objeto es indeterminado, tampoco tiene sentido hacerle perder tiempo a un tribunal para que vea cuál es el objeto, porque ese objeto no puede determinarse, está indeterminado, las partes no lo han precisado. Licitud tiene que ver con que si el contrato en el fondo es parte de un ordenamiento jurídico, es decir, se integra dentro de la cadena o de la pirámide de reglas o de normas, probablemente esté en la base. Estará primero la Constitución, después la ley, los reglamentos, etc. El contrato en el fondo es una norma, es una ley para las partes. Entonces se integra en el ordenamiento jurídico, pero el ordenamiento jurídico no va a permitir que se integre un contrato que tiene previsiones ilícitas, es decir, que es contrario a alguna norma de carácter superior, es contrario a la ley, es contrario al orden público, es contrario a la moral y las buenas costumbres. En esos casos, la ley le niega su protección o su asistencia para hacer valer un contrato que está contradiciendo las finalidades del ordenamiento. Y finalmente la patrimonialidad tiene que ver con lo que es la definición de contrato. Dijimos que el contrato es el acto jurídico o el negocio jurídico bilateral de contenido patrimonial. Entonces, si el contrato no tiene un contenido patrimonial, el objeto no tiene un contenido patrimonial, no va a poder ser o no va a ser ejecutado. Eso tiene que ver con que en el fondo los contratos o la ejecución contractual, digamos, ¿cómo se define? Por la ejecución forzada de la obligación, es decir, si la obligación es posible, determinada, ilícita, bueno, y no se cumple, el juez la hace cumplir en especie o por equivalente. En especie quiere decir la hace cumplir específicamente. Es decir, si yo tengo que entregar una cosa y esa cosa es cierta y determinada y es susceptible de ser embargada y me puede ser quitada y entregada, bueno, va a haber un cumplimiento específico. Pero hay una regla, digamos, de cierre del sistema. Cuando el cumplimiento específico no es posible, porque la cosa determinada no me la pueden quitar, no la encuentran, no está o lo que fuere, o estamos hablando de obligaciones de hacer que no tienen ejecución en especie, es decir, a mí al deudor no se lo puede obligar físicamente si tiene que prestar un servicio a que lo preste, o si tiene que hacer una obra a que la haga, o de no hacer si no tiene que hacer algo a que deje de hacerlo. En principio, eso podrá ser un poco más ejecutable o no, pero digamos las obligaciones de hacer
en la medida en que haya que imponer, digamos, alguna, digamos, violencia personal sobre el deudor, no son ejecutables. Entonces, por eso todas esas obligaciones, las de dar o las que no son ejecutables específicamente, las de hacer, que tampoco lo son, ¿cómo se ejecutan? Por equivalente, por daños y perjuicios. Y los daños y perjuicios requieren de una evaluación patrimonial, en principio, habrá otros daños que son patrimoniales, pero si la prestación no puede ser evaluada económicamente, vamos a tener un problema para poder ejecutar. Se colgó, ¿no? Cortó, sí. Sí, lo Sí. perdimos. Mm, ¿Salió de la reunión? No, será el internet que se le se le pasa. lagueó. ¿Qué? No, como que se le lagueó, capaz quedó trabado. No, sí, debe ser su internet, porque pasa. Ahora los internet están medio. No sé. Siempre anduvieron medio mal, pero no sé, últimamente están. No sé. Bueno, de última le escribimos por WhatsApp si no vuelve. Igual No, ya eran como las 9. ahí vuelve, seguro, ahí vuelve. Bueno, Nicolás, dale, continúa con la clase vos. Yo sigo. Ah, Explícame hice. un poquito la parte de causa que me quedó medio No, por favor. inconclusa. Sos el que más acota en clase, Nicolás, así que estarías en condiciones. Ahí se fue todo. Ahí. A ver. Perdón, Ahí. Ahí estamos. ahí está. Sí, Ahí te sí, ahí lo escuchamos otra escuchamos vez. de nuevo. Ah, perdón. Bueno, ¿cuándo hay imposibilidad material? Bueno, pues yo vendo una cosa que está destruida, o vendo totalmente destruida, o vendo un animal muerto, o... Profe, se fue la presentación porque se te cortó en un momento cuando estabas, que necesariamente debe ser evaluado para los daños y perjuicios. Bueno, a ver, entonces, discúlpenme un minuto. A ver, a ver. Sí, sí, no hay problema. El internet es así. Esas. Sí, sí. A ver. Dígame si se ve, por favor. Sí, se ve, profe. Bárbaro. Bueno, entonces tenemos la posibilidad, la posibilidad de objeto se divide en Nos material habíamos o quedado jurídico. terminando justo la 9, creo. Y ahí se cortó. No escuchamos lo anterior. Ahí, en patrimonialidad. Ah, bueno, está bien. Lo de la patrimonialidad tiene que ver con que el contenido de la prestación debe ser susceptible de evaluación patrimonial. Es decir, tiene que tener un contenido patrimonial al punto tal de que si la obligación no se cumple, puede haber una prestación por equivalente. Es decir, puede haber una indemnización que evalúe eso que yo no estoy cumpliendo y por esa vía se ejecute el contrato por equivalente, como se suele llamar. Entonces, estos son los 4 requisitos que debe reunir el objeto: posibilidad, determinación, licitud y patrimonialidad. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Posibilidad, la primera es la posibilidad material, es decir, posibilidad material y jurídica. La posibilidad material consiste en que el objeto sea existente, es decir, tiene que existir en el momento en el que el contrato se realiza. Eso es importante determinar, que tengan en cuenta eso. Es decir, tiene que existir y en el momento en el que el contrato se realiza. ¿Qué significa esto? La existencia no hay mucha discrepancia sobre eso en cuanto a que en el momento en que el contrato se realiza, apunto a decir o a
que tengan en cuenta que la imposibilidad del objeto sobreviniente no hace al contrato inválido. Podrá ocurrir otro efecto que es la imposibilidad de cumplimiento, que es otra situación, pero no es la que estamos viendo en este momento. En este momento estamos viendo si el contrato es válido, es decir, si en el momento en el que el contrato se hace, el objeto reúne las condiciones que la ley establece. Entonces, ¿cuál es una de esas condiciones? La existencia material del objeto. Entonces, si el objeto digamos, celebramos el contrato, no existía, porque vendo un cuadro que sin saberlo ya se había incendiado donde estaba y desapareció, o el caso de que vende un caballo que ya está muerto, o un buque que se hundió, es el ejemplo clásico que daba la doctrina antigua. Bueno, todo eso, o el contrato tiene por objeto alguna actividad de cumplimiento imposible, bueno, todo eso hace al contrato nulo porque tiene un objeto imposible. Si ese objeto que era posible en el momento que se hizo un contrato deviene imposible después, es decir, yo hago un contrato para entregar un caballo y ese caballo, en el momento en que yo lo hice el contrato, el caballo existía, el objeto existe y el objeto es válido y entonces es posible y entonces el contrato va a ser válido. Puede ocurrir que entre el momento en que yo hago el contrato y el momento en que lo tengo que cumplir, el caballo se muera. Eso puede ocurrir. Pero ahí el contrato no va a ser nulo, el contrato va a ser válido porque el objeto en el momento en el que el contrato se hizo era posible, devino de imposible cumplimiento después, y entonces allí aplicarán otras normas, que son las normas sobre imposibilidad de cumplimiento. Las normas sobre imposibilidad de cumplimiento, que son los artículos 955 y 956, definen qué es lo que pasa con un contrato que, siendo válido, luego su prestación no puede cumplirse. Básicamente dependerá de si la imposibilidad de cumplimiento es imputable o no al deudor. Si el caballo se murió por caso fortuito, fuerza mayor o causales no imputables al deudor, muy bien, el contrato quedará sin efecto y ninguna de las partes se deberá. Si el caballo se murió por culpa del deudor, en ese caso el deudor deberá el valor del caballo. Bueno, pero lo que les quiero Profe, perdón, que lo decir que no es lo interrumpa. mismo que el contrato. Sí, adelante. En la diapositiva anterior usted trabajó con el artículo, no llegué a anotar del código. El 1130, que habla de que la imposibilidad no sea sobreviniente, porque la imposibilidad sobreviniente en realidad no está en esta filmina, pero se lo menciono para que lo tengan presente. Si la imposibilidad es sobreviniente, entonces no tenemos un problema de que el objeto digamos, caería dentro de lo que dice el 1003, que es un objeto imposible. Sería un objeto posible, pero que después deviene imposible. Esa imposibilidad ulterior hace aplicable entonces las normas de los artículos 955 y 956. Los que les quiero destacar, para que lo tengan presente en todos estos elementos, ténganlo en cuenta en todos porque es muy relevante. Cuando le hablo de todos los elementos, les hablo del elemento forma, de la capacidad de las partes, del elemento objeto que estamos hablando ahora y del elemento causa. Todos estos elementos del contrato deben existir y deben reunir las condiciones que la ley establece de licitud, etcétera, posibilidad, todo lo que estamos viendo, debe existir en el momento en el que el contrato se perfecciona. Y ya sabemos que el contrato se perfecciona, de acuerdo con lo que habíamos visto en el momento de formación del contrato, 971 del Código Civil, cuando
cuando se recibe la aceptación de una oferta o cuando hay conducta de las dos partes que es suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. En ese momento el contrato se perfecciona. Es en ese momento cuando deben existir todos estos elementos. Si alguno de estos elementos no existe o está viciado o es ilícito o tiene algún tipo de desperfecto de entidad, la sanción o la consecuencia es que el contrato es nulo. Hablamos de nulidades. Las nulidades tienen que ver con defectos del acto, defectos que se denominan congénitos, es decir, son defectos que existen en el momento en que el acto se perfecciona. Las circunstancias posteriores que pudieran afectar a los elementos no se tratan por vía de la nulidad, sino por vía de distintos institutos diferentes. Entonces, si estamos hablando del objeto, y para no separarnos de esto, si en el momento inicial tenemos un objeto posible y los demás elementos están presentes, vamos a tener un contrato válido. Si al día siguiente ese objeto que era posible cuando se hizo el contrato, después deviene imposible, no se puede cumplir con ese objeto, tengo que entregar un caballo que vivía en el momento que hice el contrato pero que se murió a los 3 días, soluciono ese problema no por vía de la nulidad, porque la nulidad se limita a mirar el acto en el momento en que se celebró, y en el momento en que se celebró estaban todos los elementos. La posibilidad o la imposibilidad del objeto devino posterior. ¿Cómo lo soluciono? Con lo que dice el artículo 955 y 956. Voy a dejar sin efecto el contrato por resolución, en este caso, y esa resolución va a ser imputable o no al deudor según si es responsable o no es responsable de la imposibilidad del objeto. Es decir, si el objeto devino imposible por razones ajenas o no imputables al deudor, caso fortuito, por ejemplo, el caballo se murió por alguna enfermedad o por alguna otra razón que el deudor no tuviera nada que ver, o se debe a la negligencia del deudor, o se debe a un acto doloso del deudor, es distinto. En los dos casos se va a terminar el contrato igual por imposibilidad de cumplimiento y resolución, pero en un caso se van a deber los daños y perjuicios y en otro caso no. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Vamos rápidamente, porque si no, no vamos a poder terminar. La posibilidad también está conectada con un aspecto que regula el artículo 1007, que es que el objeto consista en bienes futuros. El artículo 1007 dice que los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. La promesa de transmitirlos está subordinada a la condición de que lleguen a existir, excepto que se trate de contratos aleatorios. ¿Qué es lo que está diciendo esta norma? Esta norma está diciendo que yo puedo disponer o puedo celebrar un contrato sobre un bien futuro. Y lo puedo hacer sobre dos bases, que los romanos ya lo distinguían y hablaban, por ejemplo, la compraventa, de la venta de la cosa esperada o de la venta de la esperanza, que son dos maneras de encarar esta venta de cosas futuras de manera distinta. ¿Cuál es la venta de la cosa esperada? Supongamos que yo les vendo, para seguir con el ejemplo de los caballos, les vendo un potrillo o potranca que vayan a nacer de la yegua tal identificada que yo la tengo en mi corral.
y la voy a seguir manteniendo. Y cuando yo la vendo hoy a un precio determinado, y cuándo la voy a entregar, cuando nazca. ¿Qué es lo que dice esta norma? La promesa de transmitirlo, de transmitir la cosa futura, en este caso el potrillo, está subordinada a la condición de que llegue a existir, es decir, que nazca con vida. Excepto que se trate de contratos aleatorios. Y entonces el contrato aleatorio tiene que ser específicamente determinado. Pero yo ahí le puedo vender lo que se llama una esperanza. Yo le vendo de todas maneras el potrillo y me tiene que pagar el precio, aun cuando no llegue a existir, aun cuando naciera muerto, por ejemplo. Eso lo regula el artículo, de alguna manera, el artículo 1131, que es sobre compraventa, que habla de que el comprador puede asumir por cláusula expresa el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor. Es decir, yo le puedo vender y el comprador me tiene que pagar. El potrillo nazca o no nazca, o nazca muerto, en la medida en que, digamos, yo como vendedor no haya sido el causante de esa, digamos, imposibilidad del objeto. Entonces, lo que estoy vendiendo allí es, por eso los romanos hablaban de emptio spei, es la venta de una esperanza. Yo le vendo la esperanza de que si nace, de que se quede con el caballo, y si el caballo no nace con vida, me tiene que pagar lo mismo. Otro ejemplo que daban los romanos era: yo te presto, te doy esta red y me pagás para sacar un pescado, saques o no lo saques. Es decir, la regla, según este artículo, es que si se está vendiendo un bien futuro, o se está negociando o realizando un contrato sobre un bien futuro, en principio la operación, el contrato, está condicionado o sujeto a la condición de que esa cosa, la materia futura sobre la que estamos negociando, llegue a existir. Pero se puede pactar, entonces esa es la regla. Si no existe, entonces se entenderá que el contrato no va a tener ningún efecto, porque es una venta de una cosa esperada que no llegó a buen término. En la venta de la esperanza, bueno, es un contrato aleatorio. Entonces, el comprador asume el riesgo de que la cosa no llegue es aleatoria justamente por eso. ¿Se acuerdan que el contrato conmutativo y aleatorio se distinguía en que conmutativo las partes conocían desde el principio cuáles eran las ventajas y desventajas para cada parte? En cambio, el contrato aleatorio era en el que no se conocían las ventajas y desventajas. Entonces, en este contrato aleatorio puede que yo pague por el potrillo un precio más bajo. Con lo cual, si nace, habré pagado muy poco por el potrillo, y si no nace, habré perdido todo lo que puse. Bueno, por eso es aleatorio. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Lo propio ocurre, pues, siempre hablando de la posibilidad jurídica, con los bienes ajenos. Tengan en cuenta que, contrariamente a lo que podría pensarse, el artículo 1008, siguiendo una larga tradición entre nosotros, admite que los bienes ajenos puedan ser objeto del contrato. Entonces, así lo dispone el 1008, los bienes ajenos pueden ser objeto del contrato, y luego aclara el alcance de esa obligación. Si el que promete transmitirlo no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. También deben ser indemnizados cuando ha garantizado la promesa y esta no se cumple. El que ha contratado sobre bienes ajenos como propio es responsable
de los daños si no hace entrega de él. Bueno, acá hay una primera distinción básica bajo este artículo. Primero, para que hablemos de bienes ajenos, hay que hacer una precisión. Primero, estos contratos sobre bienes ajenos no aplican a todos los contratos sobre obligaciones de hacer, porque no se está refiriendo a ningún bien en particular, ni tampoco de no hacer, por lo cual todos estos contratos están fuera de cuestión respecto de la ajenidad o no ajenidad. El punto tiene que ver con las obligaciones de dar, y acá solamente puede hablarse de obligaciones de dar cosas ajenas cuando estamos hablando de cosas ciertas, porque si son cosas, estoy prometiendo un género o estoy prometiendo cantidades de cosas, no puede hablarse de la ajenidad de nada. Si yo prometo a usted entregarle 5 caballos o 70 toneladas de soja, bueno, no es posible decir que eso es propio o ajeno, porque me estoy refiriendo a un concepto genérico o a cantidades de cosas. Entonces, cuando hablamos bajo este artículo de bienes ajenos, estamos hablando de bienes que pertenecen a otro. Y para que pertenezcan a otro, tienen que tener un grado de identificación y de certeza propio de las obligaciones de dar cosas ciertas. Con lo cual, la primera cuestión que hay que aclarar es esa. La segunda cuestión que hay que aclarar, porque lo dice el artículo 1008, ustedes vean que la última parte se está refiriendo al que ha contratado sobre bienes ajenos como propios. Entonces, la primera cosa que hay que distinguir es que cuando estamos hablando de la validez de los contratos sobre bienes ajenos, estamos hablando de la validez de los contratos o aquellos bienes ajenos contratados como ajenos. Es decir, yo asumo la obligación de entregar algo que es de otro y las dos partes sabemos que es de otro. No es que yo estoy engañando y diciendo que es mío algo que es de otro. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, yo, por ejemplo, yo sé que determinada persona quiere una moto que es de un tercero. Entonces, los dos pactamos que yo le voy a vender esa moto dentro de tal plazo, los dos sabemos que esa moto no es mía. ¿Y qué es lo que implica esa obligación? Bueno, lo que implica es que yo voy a hacer los mejores esfuerzos para conseguir que el dueño de la moto me la venda a mí o se la venda directamente a él. Entonces, en el fondo, salvo que yo le garantice el resultado, significa que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para que el dueño cumpla con esa prestación que yo me he comprometido. Salvo que yo dé una garantía. Yo digo, mira, yo te vendo esta moto que no es mía, la voy a conseguir y te garantizo que la voy a conseguir. Y si no la consigo, debo los daños y perjuicios por haber, digamos, garantizado un resultado que no se obtuvo. Si yo vendo, esa es una situación, si yo vendo, que está bajo el número 1 romano de esta filmina, si yo vendo bienes ajenos como propios, estoy en otra situación totalmente distinta. Ahí el contrato es nulo, voy a deber los daños y perjuicios por haber engañado a la otra parte y además puedo incurrir en un delito penal que se denomina estelionato, que es cuando alguien dispone como propio de bienes ajenos. Entonces, tengamos en cuenta que los bienes ajenos pueden ser objeto del contrato, pero los términos de este artículo 1008. Quiere decir, pueden ser en la medida que yo contrate sobre bienes ajenos, entendiendo todas las partes que son ajenos, y entonces allí mi obligación, en principio, se convierte o consiste en que yo debo hacer mi mejor esfuerzo para que el dueño de la cosa y que los dos sabemos que es un tercero, cumpla con el contrato.
salvo que yo haya dado mi garantía, en cuyo caso debo responder si el tercero se niega a cumplir con el contrato. Si son bienes ajenos, estamos en bienes ajenos contratados como propios, estamos en presencia de una nulidad, porque no es la situación que el artículo 1008 está permitiendo que ocurra. El artículo 1009 agrega una posibilidad más aclaratoria, que es que pueden ser materia de contratos los bienes litigiosos, los bienes o las cosas litigiosas grabadas o sujetas a medidas cautelares. Es decir, yo puedo vender, por ejemplo, mi casa, que está en litigio. Es decir, hay alguien que está diciendo que la casa no es mía, que es de él. Yo, no obstante eso, la vendo. Igual, pues está mi nombre, la vendo. En la medida en que eso es válido, ¿no? Es un objeto litigioso, en la medida que el comprador sepa que es litigioso. Es decir, que hay alguien que está cuestionando mi título sobre ese bien. También puedo vender mi casa estando hipotecado, salvo que la hipoteca lo prohíba expresamente, pero si no, lo puedo hacer. En ese caso, el comprador va a recibir el bien con la hipoteca. Y lo propio ocurre si hubiera, por ejemplo, un embargo. Bueno, la posibilidad, además de ser material, debe ser jurídica, es decir, el objeto debe ser idóneo para el contrato que yo quiero hacer. Si yo quiero hacer, por ejemplo, quiero hacer un contrato para constituir una hipoteca, el bien sobre el cual quiero constituir la hipoteca debe ser un inmueble. Si yo lo quiero hacer sobre un bien mueble, no lo voy a poder hacer. Hay un problema de imposibilidad de objeto, pero no material, porque el objeto existe, la casa, el bien mueble existe. Lo que no es posible jurídicamente que yo constituya una hipoteca sobre un bien mueble. Y viceversa, que yo quiera constituir una prenda sobre un inmueble. También, el inmueble existe. Materialmente sería posible, jurídicamente es imposible. Bueno, sobre la determinación, bueno, ahí la ley habla de que el bien debe estar individualizado, justamente para que se sepa en qué, cuál es el objeto, esté determinado el contenido de la obligación y pueda ser ejecutado en caso de incumplimiento, ¿no? Bueno, después van a ver que los artículos 1006 y por referencia el 1134 permite en algunos casos que el objeto sea determinado por un tercero, es decir, que las partes digan por ejemplo, que se va a vender el caballo A, B o C según lo determine un tercero, y sea el tercero el que diga cuál de los 3 caballos es el que es objeto del contrato. Eso es posible hacer y no es tan inusual. Bueno, estamos ya en hora. Ustedes terminen de ver este tema por su cuenta. Cualquier duda me consultan. Y no sé si quedó alguna duda respecto de lo que hablamos hoy. Una consulta. En el libro habla de pacto de herencia futura. ¿Eso lo tenemos que estudiar o directamente lo dejamos para más adelante? No, véanlo porque es el lugar, es el artículo 1010. Es un tema que es bueno, yo le diría que sobre ese tema vean que la regla general es la prohibición, siguiendo lo que disponía el artículo 1175 del Código Viejo, que tenía una prohibición absoluta. El Código Nuevo es interesante porque contiene una previsión o una permisión para ciertos pactos sobre herencia futura, que son los que están en el artículo, en la segunda parte del artículo 1010. Sí, eso deberían saberlo. Cualquier duda que tengan sobre ese tema y lo quieran profundizar, lo vemos la clase que viene. Teóricamente lo tenemos que haber visto hoy, pero no llegamos.
Ok, gracias. ¿Alguna duda, comentario más? Muchas gracias, doctor. Yo tengo unas cuantas, pero si hacemos la clase de repaso el lunes, las guardo para el lunes. No lo quería interrumpir. No, no hay problema. Hagamos así, entonces el lunes, como es la última antes del parcial, si tienen dudas, las podemos dedicar una parte de la clase a evacuar eso y el resto a dar el tema de la causa. Buenísimo, muchas gracias. Sí, gracias. Perfecto. Sí. Perdón, no sé si alguien está hablando o no se oye. O por lo menos no escucho yo. No, doctor, no hay nadie hablando. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Bárbaro, gracias. Hasta el lunes. Profe, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta el Chao. lunes.